El ingeniero Ariel Osorio es asesor técnico de concreto de Cementos Progreso. Tiene una maestría en Ingeniería del Hormigón de la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Tiene también una maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Mariano Galvez, aquí en Guatemala. Es ingeniero civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es técnico en pruebas al concreto fresco certificados por el ACI. Asimismo, es inspector de obras de concreto certificado por el ACI. Entonces, para nosotros, para el comité, es un agrado tenerlo aquí presente, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo y la pantalla es suya. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es para mí pues un gusto poder estar aquí hoy con ustedes. Pues antes que nada, permítame felicitar a los organizadores del evento, en este caso pues a los del Congreso de Estudiantes de Ingeniería Civil, que es un punto, digamos, de encuentro para compartir el conocimiento, ¿verdad? Entonces el tema que presentaré hoy, como escuchaba, pues es el concreto autocompactable y sus propiedades rheológicas. Entonces, intentaré, digamos, hacer la presentación en un tiempo de 45 minutos para tener tiempo para las dudas, comentarios que puedan haber o con algunas, pues, digamos, contribuciones que también pueden venir, ¿verdad? Del auditorio. Entonces, pues, sin más, voy a proceder a compartirles la presentación. Y yo creo que ahí ya debería estar. Ahí la ¿Me miro. confirma? Sí, sí, perfecto. Sí, ahí estamos bien, gracias. Muy bien, bueno. Entonces, sin más, pues voy a empezar. El contenido de la presentación pues va a estar distribuido de la siguiente manera. Vamos a ver, digamos, una introducción para conocer un poco más sobre este producto, sobre este material. Sin duda alguna, pues algunos quizás ya habrán tenido algún tipo de interacción o algún tipo de conocimiento o habrán presenciado alguna capacitación respecto a este tema. Pues vamos a empezar con esto. Propiamente la parte de desarrollo, pues vamos a revisar las que son las propiedades de este concreto en estado fresco, también en estado, digamos, en estado endurecido, también lo vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué ensayos son los que se realizan para caracterizar este material o para determinar todas sus propiedades? Rápidamente vamos a tocar una aplicación muy importante, que es la tixotropía. Vamos a ver qué es eso, la tixotropía, y cómo yo puedo sacar, digamos, provecho de este fenómeno rheológico del material. Vamos a ver la parte de proporcionamiento. Yo voy, bueno, a decir entonces, ¿cómo hago yo para saber las cantidades de estos materiales, para determinar cuánto de cemento, agua, y si lo puedo hacer con agregados o con materiales normales que un concreto convencional, o tengo que acudir a nuevos materiales? Pues vamos a ver de eso también. Y una parte bien importante de todo esto es la robustez. Vamos a ver qué es eso de la robustez y cómo impacta en las propiedades del material. Y por último, pues algunos usos, ¿va? Y casos prácticos. Lo dejamos de último pues, para visualizar ya conociendo todo el material, ver cómo podemos pues nosotros, y a lo mejor pues se nos van a ocurrir otros más, ¿verdad? A ustedes de pronto también se les van a venir algunas aplicaciones más. Y con esto pues ya tenemos la fase de cierre, ¿verdad? Que son ya las conclusiones de todo lo que vamos a comentar, ¿verdad? Bueno, entonces como introducción, digamos, tener, digamos, presente, sin duda alguna, a lo largo de la semana han estado ustedes viendo aplicaciones de concretos, han estado viendo tecnología del concreto, tanto el concreto propiamente como en general, ¿verdad? De ingeniería civil. Y digamos, si nosotros vamos a algunos como publicaciones, vemos que los edificios, digamos, en el mundo, la tendencia pues cada vez va hacia haciendo edificios como más altos, ¿verdad? Las predicciones que se tenían para el 2020, podemos ver acá, pues eran estos edificios que están, pues, como se ve aquí en las presentaciones, ¿verdad? Que van desde la Torre Shanghái de una altura de 492 metros, Taipei 101 con 508 metros y así sucesivamente, pues, hasta llegar, pues, al Burj Khalifa de 828 y el Jeddah Tower, ¿verdad? El kilómetro parado, ¿verdad? Que ya, sin duda alguna, pues ya lo habrán también escuchado, ¿verdad? Esas eran como las predicciones, ¿verdad? De lo que se estimaba, ¿verdad? Y la realidad, pues hoy por hoy ya terminados, construidos, en uso y todo, pues esto es lo que tenemos. Son esos edificios acá. Sin embargo, pues hay otros, como les decía, que están en proceso de construcción y otros ya en fase de diseño, que supera fácilmente el kilómetro, digamos, de altura. Y todo esto, ¿cómo se ha logrado? A raíz de que pues, digamos, se ha estado obteniendo, digamos, nuevos retos, por así decirlo, en la construcción, pues a través también de nuevos materiales, ¿verdad? Que van alineados a este desempeño de estos edificios, ¿verdad?
que por un lado va la parte, digamos, estructural, ver qué metodología, ver, digamos, qué sistema se va a utilizar, ¿verdad? Y qué tipo de materiales. Y también, por otro lado, los materiales, en este caso, la durabilidad, la resistencia y otro aspecto bien importante es la facilidad de colocación. Imaginemos, pues no es, vamos a ver un poco, platicar sobre el Burj Khalifa específicamente, qué tipo de concreto utilizaron, resistencias y si utilizaron algún material, digamos, como de los que vamos a platicar ahorita en la tarde, ¿verdad? Entonces es como de los retos, ¿verdad? Y cada vez, pues, esto va investigándose y va desarrollándose, digamos, nuevas características y nuevas propiedades que le dan al concreto un mejor desempeño para lograr todo esto, ¿verdad? Asimismo, como introducción, pues comentar un poco de historia, ¿verdad? Pero aquí yo creo que quedarnos un poco con la idea, ¿verdad? Que es un material que viene ya desde hace tiempo, no se le había dado el auge o, digamos, no ha sido tan notorio, sobre todo en el medio acá nosotros, tal vez en otros países ya, pero, digamos, nace en Japón en el año 86, ¿verdad? Que fueron los primeros desarrollos de esto concreto. Y asimismo, pues se fueron dando, digamos, fueron haciéndose investigaciones o, digamos, otros hitos importantes que marcaron en el historial de este material es que, por ejemplo, se le atribuye un aumento de productividad, porque originalmente, pues, este material, digamos, estaba alineado a la aparición de nuevos aditivos, ¿verdad? Sobre todo de los superplastificantes. Entonces, y a raíz de eso, pues, también había una escasez, sobre todo en Japón, de personal, digamos, o de mano de obra, por así decirlo, para colocar el concreto. Entonces, pues, de ahí, pues, surge esa oportunidad para hacer investigación y poder desarrollar este sistema, este nuevo material autocompactable, ¿verdad? Y digamos, en el año 2000 en Japón el 50% pues es de aplicación en plantas prefabricadas y otro 50% ya en campo, ¿verdad? Aplicaciones ya en proyecto. Y pues alguna nota, ¿verdad? Que vamos también a comentarlo un poco más adelante, que se refiere al tema de la inclusión de las fibras, que digamos que en general pues las fibras no afecta la resistencia a la compresión. Esto pues es un tema también bien interesante que no lo vamos a tocar ahorita, sino como comentarlo. Sin embargo, pues alguna pérdida de la manejabilidad o reducción del asentamiento sí que se puede ver, digamos, afectado este concreto, ¿verdad? También asimismo, pues como para tener así en el radar, ¿verdad? Todo como la evolución de este material, las diferentes normativas, ¿verdad? Tanto a nivel internacional, digamos, en el mundo. Aquí algunas referencias que traje yo, digamos, a nivel del país de España, cómo ha evolucionado eso. Pues lo interesante es ver en el año 92 que se hace una presentación de este concreto en un meeting del ACI, ¿verdad? Del American Concrete Institute. Y en el año 97, pues la Asociación Técnica Internacional, RILEM, que es uno de los, como de las, digamos, de los entes más importantes en el lado de Europa, por así decirlo, ¿verdad? Y pues en el año 2002 ya están las primeras publicaciones del FNARC, que vamos a tocar mucho de eso pues el día de hoy, porque es una guía bien completa sobre estos tipos de concreto. Pues a nivel español podemos ver aquí que también las normas CUNE, que son equivalentes, bueno, son digamos como análogos a las normas ASTM aquí nosotros, ¿no? De este lado del mundo, ¿verdad? Y digamos en cuanto a especificaciones del autocompactable, pues está la norma EH, que en el anejo 17 uno encuentra también información detallada y bastante importante para estos concretos. Bueno, entonces ya con todo esto, conociendo en contexto cómo ha venido evolucionando el material, pues el concreto autocompactable, pues el ACI 237, pues lo define como un material altamente fluido, que en este caso, pues esta fluidez también va amarrado, va concatenado a que no tiene que ser el material o el concreto segregable, ¿verdad? Se puede extender en su lugar, digamos, puede fluir libremente, llenar la formaleta, ¿verdad? En este caso, rodear o encapsular las barras de acero de refuerzo, sin ninguna consolidación mecánica, ¿verdad? O sea, en principio es que uno no va, digamos, a realizar alguna actividad adicional como estar ahí vibrando o compactando, ¿verdad? Y otro dato interesante, digamos, es que estos materiales autocompactables, pues típicamente utilizan los mismos materiales que un concreto tradicional, ¿verdad? O sea, no es que tenga que ir yo a traer un material a otro lado para fabricarlo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la clave? Vamos a ver en algunos cambios que hay que hacer en la fase de la proporción y también apoyarnos de algunos aditivos que están disponibles aquí pues, a nivel Guatemala, ¿verdad? Que precisamente es esta parte, ¿verdad? De los concretos, digamos, o los aditivos superplastificantes, que como podemos ver ahí, pues una imagen, ¿verdad? Vamos a platicar un poco cómo se dosifican esos aditivos o el impacto que generan en el concreto.
En la parte, digamos, de las características, ya empezando ahorita a platicar un poco sobre las características, qué es lo que yo busco en este concreto, ¿verdad? Entonces, en estado fresco, vamos a empezar a platicar, ¿verdad? Debo de buscar principalmente tres características, ¿verdad? Que es la habilidad de llenado o la capacidad de relleno, que como también se le conoce, dependiendo qué artículo, qué documento o libro estoy leyendo, puedo encontrarme con uno de esos términos, pero se refieren a lo mismo. También debo de ver la habilidad de paso o la capacidad en este caso, pues de que el material pues pase por, digamos, algunas barras o alguna restricción que puedan haber, que en este caso pues, va a ser toda la armadura que va a haber en la estructura. Y el otro es la estabilidad o la resistencia a la segregación. Pues lograr ese nivel de fluidez, como ustedes observan aquí en la imagen. Digamos que la imagen de la izquierda es un concreto, digamos, por así decirlo, para alguna aplicación como algún pavimento, un asentamiento de 2 pulgadas, a 2 pulgadas, 3 cuartos. Sin embargo, para otras aplicaciones como algunas columnas, algunas losas donde no hay alto confinamiento y no son tan altos, digamos, las estructuras, podemos pues ya ir a asentamientos de 6 pulgadas y media, como la imagen del centro, digamos, ¿verdad? Y cuando se requiere pues ya un poco más fluido el concreto para que una mejor acabado, colocación y asimismo para que no sea, digamos, tan difícil toda esa parte del proceso, pues utilizamos ese material más fluido. Sin embargo, pues podemos ver la imagen ya de la derecha, este concreto ya con un flujo de 58 centímetros. Entonces podemos ver pues de que las características pues de este material debe estar así en estas condiciones, un material pues bastante estable volumétricamente, ¿verdad? Porque alguien puede venir y preguntarse y decir, bueno, esto lo puedo agregar con agua. Bueno, o sea, uno le puede agregar una cantidad de agua muy alta. Por un lado, pues sabemos, ¿verdad? La relación que hay entre la cantidad de agua o sobre todo la relación agua-cemento y la resistencia. Pero en este caso propiamente, pues es el tema de la segregación que se puede dar, porque al final, pues va a ser una mezcla que no va a estar, que no va a ser cohesiva y no va a ser resistente a la segregación. De esto vamos a platicar un poco más adelante, ¿verdad? Bueno, en la parte ya de concreto endurecido, pues en general pues son similares o mejores que un concreto convencional. O sea, digamos que podemos producir desde el orden de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 PSI o más, que es como, digamos, en principio seguir la misma metodología, la misma línea o los mismos criterios para un concreto convencional, ¿verdad? En el tema de durabilidad, de relación agua-cemento y de todos esos parámetros, ¿verdad? Entonces aquí pues la clave va a estar en esa alta fluidez y en esa, digamos, resistencia a la segregación que puede tener, en este caso, el material. Entonces acá pues quedarnos con esa idea, ¿verdad? Que podemos producir en un rango, digamos, o un intervalo amplio de resistencia, ¿verdad? O sea que en principio pues no habría restricción en esa parte, ¿verdad? Más la clave pues, o lo importante acá es resaltar el comportamiento en estado fresco de este material. Bueno, ahora entrando, digamos, a la parte ya de las propiedades en estado fresco y sobre todo los ensayos, ¿verdad? Vamos a ver qué ensayos se realizan para determinar o caracterizar yo la capacidad de llenado de este material. Pues, digamos, de los más comunes está, pues también, pues aquí vamos a presentar algunos, eso también es importante, ¿verdad? No siempre, bueno, no siempre, sino que adicional a estos hay muchos ensayos más, o sea, hay bastantes y de una manera que va leyendo en la literatura como la que yo comparto por acá, van a encontrar ustedes gran cantidad de ensayos para caracterizarlos, ¿verdad? Sin embargo, los más comunes o los que están, digamos, en el medio o lo que el estado del arte hace es esto, ¿verdad? Son este tipo de ensayos del flujo debido a que son, digamos, como prácticos y fáciles de hacer. Bueno, el ensayo de flujo pues consiste en una prueba donde se llena un cono, la prueba del cono de Abrams, se llena y se levanta, ¿verdad? Al levantarse, pues observan ustedes cómo el concreto se desplaza, como se observa aquí en la imagen. Y en este caso, pues se miden los diámetros, digamos, en este caso de la torta, ¿verdad? Se mide 2 diámetros perpendiculares y se saca el promedio de las dos. Y pues en el caso de la ACI, normalmente menciona que rangos típicos van desde 45 hasta 76 centímetros, ¿verdad? Y por otro lado, digamos, la EHE menciona que, digamos, normalmente, o ellos, digamos, consideran que va de un rango de 55 a 85. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cuál uso? 45, 85, 76. Pues eso va a depender del requerimiento del proyecto. O sea, va a depender de las prácticas que yo tengo, va a depender de la aplicación que yo le quiero dar. Por ejemplo, del nivel de confinamiento de la estructura, si es para una losa, si es para una formaleta, o sea, todo eso pues va a depender, ¿verdad? El valor. Y lo importante acá pues ya definirlo cuando yo esté diseñando la mezcla o bien pues con el productor de concreto, ¿verdad? Ya hacerla, digamos en este caso, dejar claro los valores. El T50
El T50, pues cuando uno esté realizando este ensayo de flujo, cuando se tiene una marca, digamos, en la plancha, ¿verdad? Cuando esa marca llega a un diámetro de 50 centímetros, uno toma, digamos, el tiempo, ¿verdad? O sea, uno le dice al operador, bueno, al contar a 3, levantas el cono y yo tomo un tiempo. Bueno, levanta el cono, se mide ese tiempo y ahí, pues, digamos, se determina cuánto es, ¿verdad? Al llegar a un diámetro de 50. Entonces, bueno, ¿y este qué indicador nos da? De que si son 2 segundos o menos, pues va relacionado a una baja viscosidad en general, ¿verdad? Aunque vamos a ver que hay otros temas ahí también, ¿verdad? Que hay que tener presente. Si es de 5 segundos o más, imagínense ustedes, pues, si tarda, digamos, el concreto en expandirse, pues normalmente se considera que es un concreto de alta viscosidad. Entonces son como de los parámetros, ¿verdad? Que le va dando uno información sobre estos concretos. También la capacidad de relleno, ¿verdad? Que en este caso, pues es el ensayo de embudo Y. Pueden ver ustedes aquí el esquema del ensayo, de las medidas, ¿verdad? De este ensayo. Y pues el ensayo, como ustedes ven aquí en la imagen, consiste en llenar este embudo de concreto hasta este nivel. Y pues cuando ya está nivelado, vamos a ver este video acá. Hay una compuerta en la parte de aquí abajo y se abre, ¿verdad? Se abre y aquí lo que importante es ver el tiempo. Pueden ver ustedes ahí. Entonces, digamos que el ensayo, bueno, el tiempo es finalmente, como les decía, lo que interesa o lo que importa en este ensayo, ¿verdad? En cuanto a la EHE, menciona valores de entre 4 a 20 segundos. O sea, si está abajo de 4, puede estar asociado, digamos que, bueno, uno dice, pasa rápido, está bien, pero no tiene la viscosidad suficiente y puede representar, digamos, en este caso, una probabilidad de segregación, ¿verdad? En el caso del FNARC, digamos, menciona parámetros como de 6 a 12 segundos. También que estos valores también dependen, ¿verdad?, del nivel de flujo que yo espero del concreto. O sea, estos son, digamos, como rangos generales para tener un orden de magnitud más o menos por dónde van. Cada uno de estos valores, pues, deben de ser revisados, deben de ser, digamos, analizados en función con otros ensayos, ¿verdad? Como los que vamos a ir viendo, ¿verdad? Y en el caso del ACI, pues menciona que debe ser menor a 10 segundos. Entonces, pues nosotros en las investigaciones que hemos hecho, pues hemos caracterizado concretos que van desde 2, 3, 4, 6, 8, 10 segundos. Digamos, tenemos como varios valores. Los vamos asociando a las pruebas de embudo, las pruebas de flujo y algunos ensayos, digamos, con equipos especiales que vamos a platicar, digamos, más adelante, ¿verdad? Bueno, ahora, en cuanto a la capacidad de paso, vimos la capacidad de, digamos, en este caso, de fluir o de relleno, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, en esos ensayos que vimos anteriores, no hay, digamos, como un medio donde se pueda simular el refuerzo de una estructura. Entonces, para esto, pues, se hacen estos otros ensayos que vamos a ver ahorita, que es el anillo J. Este anillo J de la imagen de la izquierda que ustedes ven, es hacer como el mismo ensayo de flujo que ven ustedes aquí en la izquierda, solo que se le coloca a este dispositivo, ¿verdad? Este anillo que ustedes ven acá, que está compuesto por una serie en este caso, de barras, ¿verdad? Barras. Y la idea, imagínense, pues la idea es de que el concreto, pues cuando se levanta el cono y el concreto se empieza a desplazar, la idea es que estas barras que están ahí no le hagan, digamos, ninguna restricción al concreto. Imaginémonos que quede bastante material atrapado aquí y el flujo que nos da aquí medido, así como se está viendo aquí, pues en la imagen, ¿verdad? Es de, pongamos un valor ahorita, es de 70 centímetros, ¿verdad? 70. Y lo comparamos con el que nos dio en flujo. Acá sin el anillo, nos dio 75, nos dio 80, digamos. Entonces nosotros decimos, pues hay una diferencia de 5 o de 10 centímetros. Entonces el concreto, pues de alguna forma la barra que hay aquí en el anillo le está haciendo restricción. Entonces, bueno, entonces decimos, ¿hasta cuánto debe ser ese valor, digamos, permisible? Porque debe de haber alguna versión. Digamos, lo ideal es que sea cero la diferencia, ¿verdad? Pero si hay una variación hasta 25 milímetros o una pulgada, pues digamos se cataloga como un material, pues un bloqueo no significativo, o sea, sin bloqueo visible. Cuando la diferencia va entre 1 a 2 pulgadas, pues hay un bloqueo visible. De alguna forma, pues el material, pues hay oportunidad para mejorarlo. Y cuando tiene 50 milímetros, en este caso 2 pulgadas, pues ya hay un bloqueo extremo, ¿verdad? O sea que aquí quedaría bastante material atrapado. Significa que el concreto pues necesita ser ajustado para que cumpla con requerimientos de un concreto autocompactable. Entonces, digamos, en resumen, esto consiste el ensayo y esta es la interpretación que se le da a este tipo de ensayo. También está para la misma capacidad de paso, está este ensayo, que es la caja L, también de igual manera.
tiene unas barras, vamos a ver este video acá, tiene unas barras, el concreto se coloca en esta forma, en este recipiente, y acá pues se mide finalmente las alturas. Entonces vamos a ver este video, cómo se hace el ensayo. Se llena, como ustedes ven, se levanta la compuerta, y aquí pues ya se ve. Imaginémonos, ¿verdad? Si el concreto es digamos, ideal, ¿verdad? Súper autocompactable, o sea, es un plus, quedaría a nivel, ¿verdad? O sea, la diferencia de esta altura respecto a esta sería de 1, digamos, ¿verdad? Que aquí me mide 9 centímetros de altura y aquí también 9, 1. Pero también, pues, hay algunas, digamos, valores aquí. Por ejemplo, la ACI me dice una relación de alturas de 0,8, la EHE me dice 0,75, se dan cuenta, pues es muy parecido, ¿verdad? Entonces, esto es otro ensayo, ¿verdad? Otro ensayo que mide la capacidad de paso de este concreto. Bueno, y la otra propiedad que es la estabilidad o la resistencia a la segregación lo mido por este ensayo que es la columna de segregación. Pues imaginémonos que estamos nosotros fundiendo una columna o un muro, digamos, y al paso del tiempo, si el concreto pues no tiene la resistencia suficiente a la segregación o no es estable, imaginemos mucha cantidad o buena parte del agregado grueso se va a ir hacia la base. Entonces nosotros no queremos que eso pase, pues porque entonces el material no va a ser homogéneo, ¿verdad? Me quedaría mucho mortero arriba. Entonces esta prueba precisamente en eso consiste, en llenar esa columna, como ustedes ven aquí en la imagen, y después de 15 minutos de estar ahí, lo que hago es, digamos, separar esta porción superior, ¿verdad? Esta parte A, digamos, que está aquí arriba, lo separo y separo yo digamos, en este caso procedo a una operación de lavado, como se observa aquí en un tamiz. ¿En qué consiste? Pues en quitar todo el mortero y pues pesar, en este caso, la cantidad de agregado grueso que queda retenido. Y eso lo hago en un tamiz número 4, ¿verdad? Como sabemos, pues es normalmente la frontera, ¿verdad? De clasificación de un agregado fino o un agregado grueso, ¿verdad? Lo mismo hago con la parte inferior. Aquí hay una sección superior, que es esta, una sección inferior y una sección de en medio. La sección de en medio, pues no me sirve, ¿verdad? En este caso lo descarto, digamos, lo aparto del análisis. Me centro en la sección superior y en la inferior. Entonces, en resumen, lo que hacemos, pues es eso, ¿verdad? Pesar la cantidad de piedra que queda en la sección superior y lo comparo con la sección inferior. Imaginémonos que si también el concreto es autocompactable, así, digamos, con buenos niveles de aceptación, la cantidad de agregado grueso que creen, pues va a ser la misma, ¿verdad? Sin embargo, también, pues hay algún, digamos, valor aquí de aceptación, que es un 10%, pues ya se considera aceptable, ¿verdad? De segregación. En esa misma línea de resistencia a la segregación hay otra propiedad, que es el PSI, ¿verdad? O el índice visual de segregación, que eso más, ese es, digamos, un tanto subjetivo, ¿verdad? No es como los otros, ¿verdad? Que da un parámetro, digamos, de alguna forma un poco más puntual. Este, pues, es de ver. Por ejemplo, aquí la mezcla esta, puedo ver yo en toda la orilla si hay un índice de mortero que se está separando de la piedra. Entonces yo vengo y digo, lo clasifico como estable, o sea, 0, ¿verdad? Si es 1, es estable, si es 2, es inestable, y si es 3, altamente inestable. En este caso, pues a esta imagen le pondríamos un 0, ¿verdad? Porque la mezcla está bastante estable, o sea, es altamente estable. ¿Cómo se miraría una mezcla altamente inestable? Pues es como está en esta otra imagen, ¿verdad? Entonces, pues es una mezcla, probablemente exceso de aditivo combinado con agua, que produce esta segregación, ¿verdad? O este material, pasta que está aquí, que es una propiedad indeseable en este tipo de materiales, ¿verdad? Entonces, así lo clasifico, ¿verdad? Como un BSI de 3 o altamente inestable. Pues como les decía, pues esto es subjetivo, ¿verdad? No representa aceptación o rechazo del concreto, sin embargo, me da para mi parámetro, ¿verdad? Es decir, bueno, ahora chequemos cómo están las otras propiedades, ¿verdad? Entonces, pues es de analizar toda esa parte en conjunto. Bueno, hasta aquí, todo lo que hemos estado viendo son propiedades, digamos, como reológicas del material, ¿verdad? Digamos, reológicas medidos de forma indirecta, o son como, digamos, como métodos empíricos, que son muy prácticos, muy útiles y que dan bastante información para caracterizar este concreto. Todo lo que hemos estado viendo ahorita, ¿verdad? Los ensayos, digamos, en este caso de la capacidad de relleno, ¿verdad? Que es el flujo, el T50 y el embudo. Digamos como una recapitulación hasta lo que hemos visto. Y en cuanto a la capacidad de paso, pues la parte del anillo J y la caja L, ¿verdad? Que fue lo que vimos, ¿verdad? Y en resistencia a la segregación, pues es la estabilidad, en este caso del PSI o en la columna de segregación. Entonces, todos esos ensayos que mencioné ahorita, pues son propiedades, digamos, indirectas o propiedades reológicas indirectas de este material. Vamos a ver, pues también
algunas propiedades reológicas, pero medidas directamente, ¿verdad? Vamos a ver cómo se hacen, ¿verdad? Y en qué consisten estos ensayos, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a introducir este término, ¿verdad? Que es la reología, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de los materiales. Nosotros vamos a preguntar, mire, ¿por qué es importante mirar la reología? ¿Y para qué me va a servir? ¿Cuál es el campo de aplicación? Pues digamos que en general pues se estudia o es importante porque para comprender precisamente el flujo de estos concretos, ¿verdad? Sobre todo, como mencionamos, de la parte fresca, ¿verdad? Que es lo que más interesa. Por otro lado, pues asociado a esto, también ver ese comportamiento relojio cuando está en reposo, digamos, cuando ya está colocado, o cuando está en movimiento. Vamos a ver esa propiedad, ese fenómeno también reológico, lo vamos a comentar, pues lo vamos a tener así en el radar para que nos quede ahí la idea, ¿verdad? En qué consiste, ¿verdad? Bueno, las propiedades reológicas, estas son propiedades directas, digamos, las propiedades reológicas se miden directamente, es la viscosidad plástica y el esfuerzo de deflencia, que va a ser en este caso dinámico o estático, ¿verdad? Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo hago para determinar yo puntualmente estas propiedades, esta viscosidad y este esfuerzo? ¿Cómo hago? Así, esta propiedad directa, ¿cómo hago para determinar? Pues eso lo hago mediante un reómetro, ¿verdad? Como ustedes ven acá. Este reómetro en principio pues se utiliza mucho para nivel laboratorio, para la optimización de alguna mezcla, para control de calidad, para caracterizar los concretos. Sin embargo, también nosotros pues hemos tenido experiencias, digamos, del lado de la parte de mixto listo, en concretos en proyectos, para monitorear en campo cómo se comportan estas mezclas, ¿verdad? Y cómo pues cada vez pues ir mejorando, innovando y promoviendo pues digamos esos nuevos materiales, ¿verdad? Entonces el principio que utiliza, pues vamos a ver este video también, es colocar material en esta olla, ¿verdad? Como ven ustedes acá. Y acá pues pueden ver ustedes acá estas aletas. Entonces lo que hace esto es girar, ¿verdad? Entonces girar y lo que hago es calcular, digamos, en este caso, el esfuerzo, digamos, de corte, en este caso, lo expreso como en función, digamos, en este caso, del torque. Porque sabemos que el torque acá pues está relacionado con la fuerza que se realiza y el área. ¿Y cuál es el área? El área de este cilindro que se fue. Imaginemos aquí, pues, esto va girando y forma aquí un cilindro, todo esto que va girando. Vamos a poner el video. Yo creo que, no sé si se mira el video, pero esto empieza a girar y ahí forma un cilindro. Esa es el área, ¿verdad? Y la fuerza. Entonces lo que hago es hacer esa relación de torque y fuerza y finalmente expresar el esfuerzo, en este caso cortante, en función del torque, ¿verdad? Entonces imaginemos pues, que la mezcla también pues, es una mezcla, digamos, muy, por así decirlo, dura, con una consistencia, pues voy a tener pues un torque muy alto, ¿verdad? Pueden ver ustedes acá, pues ya en el reómetro operando, pues ya aquí, haciendo los ensayos respectivos. Como les decía, pues si es una mezcla con una consistencia, digamos, de 2, 3 pulgadas, o en resumen, pues una mezcla dura, pues le va a costar un montón a esto, pues o sea, el torque que va a ejercer, pues es muy alto, ¿verdad? Por otro lado, si la mezcla es altamente fluida, estable y todo, pues la mezcla, pues el torque que va a necesitar, pues es menor, ¿verdad? Entonces, de acá, pues esto está compuesto, ¿verdad? Por este motor, estos, todos, la olla y estos dispositivos que ustedes ven, y va conectado pues a un equipo, ¿verdad? De computación, donde hay un software que me da las lecturas, en este caso, pues de cada uno de estos valores que vamos a ver aquí, que está pues en este caso el esfuerzo de influencia estático, que es esta gráfica que ustedes ven cuando uno hace pues por medio de la geometría que estamos utilizando, todos esos valores pues uno los puede ajustar en función del equipo del reómetro, ¿verdad? También es importante generar los archivos crudos para hacer un análisis más digamos, despacio ya con todos los datos puntuales que da, porque aquí me da pues una gráfica y yo digo, bueno, en principio pues lo uso y me da un indicador, pero eso pues son datos que hay que corregirlos, ¿verdad? Entonces me da ese esfuerzo de influencia estático, ¿verdad? Y también pues me da, cuando ya realizo la otra curva acá, me da el esfuerzo de influencia dinámico y también me da la viscosidad plástica, ¿verdad? Entonces, estas son las propiedades, ¿verdad? Que yo busco del reómetro, como les digo, son propiedades reológicas directas del concreto, ¿verdad? Entonces acá pues una muestra de esos archivos crudos que les digo, ¿verdad? ¿Y para qué sirven estos? Para hacer una corrección por zona muerta. Una corrección por zona muerta se refiere a que pues una parte aquí del concreto puede ser que cuando esté moviéndose, digamos, ejerciendo el torque al concreto, girando el plasma, una parte del concreto no se mueva. Entonces hay que determinar, ¿verdad? Por medio de la geometría hay unos cálculos que se han realizado, muchos investigadores han estado en este tema, se han determinado algunas ecuaciones para ver y hacer las correcciones necesarias, ¿verdad? Bueno, ¿qué obtengo yo de eso?
bueno, y ahora ya vimos el ensayo, ya vimos para qué sirve y todo. Bueno, ahora ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo lo analizo y qué represento? Pues determino unos reogramas, ¿verdad? Así como, por ejemplo, nosotros sabemos muchas gráficas y vemos una gráfica de esfuerzo de formación y de la resistencia al concreto, pues digamos acá, en el tema de la reología, vemos este reograma, ¿verdad? En el eje, digamos, en este caso, en el eje X, vemos la rapidez de deformación acá, y en el eje Y vemos, en este caso, el esfuerzo de corte, ¿verdad? Que, por ejemplo, si estamos hablando de un concreto convencional, el esfuerzo, como ustedes ven acá, pues va a ser un valor alto. Significa que para romper yo el reposo de ese concreto necesito mucha energía, mucho torque. Por otro lado, si tengo una mezcla autocompactable optimizada, si se dan cuenta ustedes, este esfuerzo va a ser muy pequeño, ¿verdad? La idea es que sea lo más cercano, digamos, en este caso, a cero, ¿verdad? Y pues son, digamos, de los escenarios que yo, pues, quiero caracterizar y determinar. Pero en la parte de los concretos autocompactables puedo tener dos escenarios. O sea, puedo tener un escenario donde el autocompactable sea autocompactable, pero sea muy viscoso. O sea, se dan cuenta ustedes la pendiente, ¿verdad? Porque aquí al final lo que determino acá, la pendiente de esto me representa la viscosidad en este reograma, la pendiente. Y acá, pues, la pendiente de esta, la que estoy marcando acá, donde dice concreto autocompactable viscoso, es alto. Significa que es una de alta viscosidad. Por el otro lado, tenemos, digamos, también un concreto autocompactable, pero con una viscosidad bien baja. Entonces, esto, pues, también fluye por su mismo peso. Es autocompactable, pero si no se tiene los cuidados suficientes, puede segregarse, porque su viscosidad es muy baja. Entonces, pues, eso es lo que yo represento. Y estos son algunos ejemplos que nosotros hemos caracterizado. Esas son mediciones que nosotros hemos hecho en el laboratorio, tanto en laboratorio como les digo, también en aplicaciones, ¿verdad? Ya en campo, ¿verdad? Son algunos reogramas de un concreto convencional. Cuando yo hablo de un concreto convencional, en general, pues se nos viene a la mente ese concreto que tiene 15 centímetros o 20 centímetros de flujo, de cono de Abrams, o en pulgadas, pues son esas, digamos, 4 a 5 o 6 pulgadas de slump, cono de Abrams. Mientras que aquí, en este reograma del concreto tipo autocompactable, pues ya estamos hablando de concretos de flujo. Bueno, vamos a ensamblar estas dos y tenemos un reograma unificado. Si nos recordamos de lo que vimos anteriormente, pues las gráficas son en general, pues siguen ese mismo patrón de comportamiento, ¿verdad? Pero vamos a resaltar algunos valores aquí. Por ejemplo, en este concreto convencional, vemos ese valor de 427, es el esfuerzo, digamos, en este caso el esfuerzo de influencia, ¿verdad? O sea, son los pascales que necesito yo para romper el reposo, para poner en movimiento este concreto. O sea, en resumen, necesito mucha energía. Y esto, como les digo, va asociado a un concreto como el que ustedes más o menos ven en la imagen, ¿verdad? Ahora, si yo tengo un concreto autocompactable, si se dan cuenta ustedes, ese corte en Y, que son los 59.6 que ustedes ven acá, que representa el esfuerzo, pues baja de 427 a 59. ¿Y eso por qué? Pues ya vemos un concreto como esto de la imagen de la derecha, de la parte de abajo, ¿verdad? Un concreto de ese nivel de flujo, ¿verdad? Estamos hablando de 60 o 65 centímetros o 70 de flujo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos representa. Y por otro lado, el tema de la pendiente, como les digo, se dan cuenta que Y es igual a MX más B, ¿verdad? Donde M es la pendiente, ¿verdad? 8.1 para el concreto convencional y para el autocompactable 11.4. Bueno, entonces yo digo, ya aquí me está dando más herramientas. Pero viene otra herramienta más importante, digamos, no más importante, sino como que no sé, de mejor aplicación, utilidad o interpretación de estos resultados, que es una caja de trabajabilidad, ¿verdad? En donde nosotros por cada concreto vamos ploteando cuál es su viscosidad aquí y cuál es su esfuerzo, ¿verdad? Cuál es su esfuerzo de flexión. Y lo vamos viendo. Y hay algunos investigadores, ¿verdad? Como aquí, pues aquí creo que apenas si alcanza a ver la referencia aquí, que los que han investigado en este sentido. Y la idea es que esté en esta zona marcada en verde, como ustedes ven acá. Entonces nosotros hemos caracterizado varios concretos, la idea es pues, ir optimizando y tener esos concretos de esos niveles de autocompatibilidad, ¿verdad? Entonces la idea es, pues, es pasar a esta parte. ¿Y cómo lo logro? Pues es lo que también vamos a ir, digamos, comentando más adelante, cómo es que yo encuentro ese punto, digamos, de un nivel de autocompatibilidad bastante bueno, pues es lo que vamos también, pues, vamos a ir comentando, ¿verdad? Entonces ven ustedes aquí las imágenes, ¿verdad? Son de las propiedades también, digamos, o el desempeño más bien de este material, ¿verdad? Cuando se está buscando una zona óptima de autocompactable, ¿verdad? Las otras zonas que están acá también son autocompactables, solo que hay que considerar, por ejemplo, si cae en esta zona, es autocompactable, pero tiene un esfuerzo de influencia, digamos, ligeramente alto, ¿verdad? Y por otro lado, si me queda más o menos en esa zona que está marcado en rojo, es autocompactable también, pero con alta viscosidad. O sea, puedo tener aquí digamos, un tema ahí
de segregación, ¿verdad? Bueno, y este tema de la tixotropía, como les digo, al final es como dejar la idea, ¿verdad? Dejar, digamos, el mensaje. No lo vamos a tocar porque eso también puede ser un tema que más adelante, en otra oportunidad, los que estén interesados, incluso si a alguien le interesa, al final dejaré mi contacto, me escribe y le mando información, tanto de este tema como de todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, digamos que al final, digamos, la tixotropía, que ese es un fenómeno reológico que va asociado a todo lo que hemos estado viendo hasta hoy. Entonces, digamos que en la práctica vemos el concreto es tixotrópico, digamos, si parece aquí, flocular con mucha rapidez, o sea, hablando minutos, cuando está en reposo. Lo voy a explicar, digamos, mejor con aplicaciones. Si pensando en un muro, digamos, si tenemos un muro de concreto, estamos fundiendo, va a ejercer una presión, digamos, en la base, ¿verdad? Va a tener una presión. Si el concreto es muy tixotrópico, el concreto, digamos, va a tener ahí una interacción interna que va a hacer que tenga, digamos, como una atracción entre el material interno, una reacción interna, que son puras reacciones químicas, que al final lo que va a hacer es ejercer presiones menores en la formaleta, ¿verdad? Por otro lado, digamos que si nosotros, por ejemplo, no queremos que sea tixotrópico el concreto, ¿verdad? O que no sea muy tixotrópico, pensando en una losa de cimentación, donde ahí fundimos por capas. Fundo una capa primero, luego va la segunda y luego la tercera. Si yo estoy, pues en este caso, ¿verdad? Colocando la primera capa, si el material es muy tixotrópico, cuando coloco la segunda, probablemente ya no se pegue bien la primera con la segunda, ¿verdad? Entonces ahí lo que yo quiero yo es que el material sea, digamos, que no sea muy tixotrópico. Entonces, resumen, ¿qué significa eso de la tixotropía? Entonces, resumen es ver cómo se comporta el material cuando está en reposo y cuando se está moviendo, digamos, también ver cómo han variado sus propiedades, ¿verdad? Si no presenta variaciones esas, pues el material, digamos, es de baja o su nivel de textropía es muy baja. Pero si hay una variación considerable o muy alta, cuando está en reposo, digamos, por así decirlo, el material casi que se puede sostener por sí mismo, digamos. Y cuando yo empiezo a moverlo, fluye a un nivel como si pues, no le hubiera pasado nada. Entonces, ese fenómeno precisamente es la texotropía, ¿verdad? Ver cómo se comporta, sus propiedades. Entonces, en las aplicaciones, como le decía, pues aquí están, ¿verdad? Si estamos nosotros pensando en muros y lo que queremos es que no ejerzan mucha presión en las formaletas, entonces que necesito que el concreto sea altamente tixotrópico. Ahora, si yo estoy viendo el tema de las losas, como le decía, una losa de cimentaciones donde fundo por capas, que no sea tixotrópico, ¿verdad? O sea, o que sea muy bajo en su tixotropía, ¿verdad? Entonces aquí pues podemos ver esa imagen que está acá, pues es una aplicación de algunas losas. Si está muy tixotrópico, pues puede aquí, como ven aquí en el mouse, no sé si lo logran ver, puede ser que esta capa de abajo con la de arriba no tenga una buena adherencia, entonces se genera una junta fría. Entonces la idea acá pues es que no sea tan tixotrópico el concreto para esta aplicación. Pero, ¿qué más aplicaciones hay con esto? Hay un montón. Aquí menciono algunas también. Por ejemplo, para pavimentos de encofrados deslizantes, pues como yo voy deslizando, entonces los bordes y todo eso también tiene que ver. O sea, ese fenómeno de la tixotropía, que los bordes no caigan, por ejemplo, ¿verdad? O en la parte del bombeo también, ¿verdad? Cuando está en reposo el concreto y cuando estoy bombeando, pues la idea es que cuando estoy bombeando no me cueste, entonces que fluya, digamos, ¿verdad? Que suelte y que no forme empaquetamiento. Eso es la tixotropía. La resistencia a la segregación, por otro lado, ¿verdad? Y digamos, unas aplicaciones importantes, o digamos como las que más hoy en día tal vez se está investigando mucho, es en la impresión 3D. Sin duda alguna, ustedes también ya habrán visto algo de esta parte. Este fenómeno también es importante acá porque necesito yo un nivel de isotropía de modo que me permita fundir capa contra capa, digamos, cuando estoy haciendo yo la impresión 3D, pero también de que tenga un tiempo de modo que me permita una buena adherencia entre las capas. O sea, que aquí hay que encontrar esa zona, digamos, de trabajabilidad o esa, digamos, ese rango que me permita un nivel de isotropía óptimo para lograr los mejores resultados en la impresión 3D. Bueno, entonces ahora ya pasando de estado fresco, ¿verdad? Vamos ahora a platicar un poco de estado endurecido, ¿verdad? Entonces, en estado endurecido, como les decía, pues en general puedo producir con el nivel de resistencia que se requiere en el proyecto. O sea, no hay restricción en ese sentido, ¿verdad? Más, como les decía, es ver toda la parte fresca, ¿verdad? Que es lo importante en este tipo de concretos, ¿verdad? Es lo que comentábamos, ¿verdad? Y también merece la pena resaltar esto, de que a veces se especifican, digamos, o que los concretos esos autocompactables pueden llevar una relación de agua-cemento baja para cumplir con los criterios de estado fresco. Y eso, al final, se puede traducir en un aumento de la resistencia a 28 días, ¿verdad? Puede ser que si yo espero 4000, esté arriba de 4000, porque, digamos,
las propiedades en estado fresco, pues eran las más importantes, ¿verdad? Las que deben de permanecer. Otras propiedades en estado endurecido en general, pues no se ven, o sea, en general son muy parecidas a las de un concreto convencional, o sea, en principio, pues no debería de variar, no debería haber diferencia significativa, ¿verdad? En algunos casos sí que vamos a comentar un poco, pero en general, pues podemos decir que son los mismos, ¿verdad? Como por ejemplo el módulo elástico, puede ser que hay una reducción mínima, ligera, puede ser, pero digamos que en principio puede ser igual, al igual que la contracción por secado del concreto puede ser que sea ligeramente más alto, ¿verdad? Por los finos que lleva y todo, y por eso también la importancia de los materiales y de los finos que voy a utilizar. Pero digamos que en general podría decirse que es igual, ¿verdad? Que un concreto convencional, ¿verdad? Entonces, de ahí pues el tipo de materiales o de agregados que tengo que utilizar son bien importantes para tener pues los mejores resultados, ¿verdad? La parte de estética, acabados, sin duda alguna, son de los más, digamos, aplicaciones más y que interesan o más importantes, ¿verdad? Que no me queden aquí ratoneras, oquedades y que nos quede pues acabados y sobre todo un material homogéneo, resistente y con buena estética, ¿verdad? Entonces ya en la parte de proporcionamiento, pues vamos a comentarlo, ¿verdad? Vamos a comentar así rápidamente también, pues porque, digamos, por el tiempo no tenemos tanto para ampliarlo, ¿verdad? Pero en general hay tres enfoques. Bueno, hay varios métodos. Aquí vamos a presentar el ACI 237, pero hay, como les digo, ¿verdad? Si la literatura que he estado yo comentando, mencionando, hay, si ustedes se ponen a ver, hay más métodos para hacerlo. Entonces vamos a comentar en principio estos tres enfoques que da la ACI 237, que el número uno es usar alto contenido de finos, ¿verdad? El 2 es, digamos, utilizar aditivos y modificadores de viscosidad. Entonces ya entra esta parte de los modificadores de viscosidad. Y el 3, el camino o el enfoque 3 es una combinación de los anteriores, o sea, usar fino y usar modificadores de viscosidad. Entonces, con cualquiera de esos caminos yo puedo venir y trabajar para lograr una mezcla autocompactable. Acá pues se ve más o menos un esquema de cómo está distribuido los concretos. Para un concreto convencional podemos ver la cantidad de gruesos, 45%, pero la cantidad ya para un autocompactable pues ya va a estar en el orden de 36, puede ser un poco más, un poco menos, pero más o menos por ahí. Pero si se dan cuenta que, digamos, unos parámetros importantes acá pueden ver la cantidad de finos, que en principio en el concreto convencional pues no se incluye como tal esos finos, porque pueden ir en el agregado o en la arena, pero acá en el autocompactable sí ya se le da un valor, que va un 8, un 10%, puede ser un poco menos, que va a depender también del desempeño que yo esté obteniendo. Entonces, pues más o menos esa es. Y en cuanto al EFNAR, pues algunos valores también, algunos parámetros que a veces, digamos, interesan, bueno, digo yo, pero bueno, ¿qué parámetros o cómo más o menos tener una idea, un orden de magnitud? Pues aquí hay algunos valores, ¿verdad? Algunos parámetros que nosotros revisamos es la relación agua-finos, que en volumen debe estar entre 0,8 y 1,1. Esto es, digamos, en volumen, ¿verdad? Y la cantidad total de finos, pues deben ser entre 160 a 240 litros, que traducido en peso representa entre 400 a 600. En algunas normas pueden ustedes encontrar 450, otros 500, pero pues más o menos por ahí es que andan, ¿verdad? El piedrín pues puede estar entre un 28 a un 35% el volumen de la mezcla, ¿verdad? Y la relación agua-cemento, pues ya como les decía, pues se basa en los requisitos de durabilidad, o en este caso a normativas EN o a normativas ACI 318 o ACI 301, ¿verdad? Las que apliquen, ¿verdad? Y pues el agua normalmente no supera los 200 litros por metro cúbico y el importante aquí va el equilibrio entre el volumen de los demás componentes, ver cómo se van a distribuir. De todo esto, pues ya hago yo la proporción. Pueden ver ustedes aquí también una serie de normativas ACIs que pueden explorar, pueden ver para seguir investigando el tema. Y al final, pues hacer la prueba en laboratorio. Bueno, hago la prueba en laboratorio, verifico los desempeños y al final es ir a campo también y validar el campo, ¿verdad? Antes de empezar a suministrar a la obra, al proyecto. Porque las condiciones en laboratorio son las distintas a las de campo y las de campo todavía, digamos, pues hay que hacer a nivel pequeño, pues, para ajustar y después ya empezar a suministrar ya los elementos. Entonces, en resumen, los pasos claves son estos: determinar el flujo, seleccionar la proporción, y en este caso agregado grueso, ver el contenido de material cementante, ¿verdad? El agua, los finos, calcular esos volúmenes que les decía, seleccionar los aditivos. Como les decía, los aditivos son un rol muy importante en esos concretos, ¿verdad? Creo que digamos, alineado al desarrollo de este concreto como tal. Antes de esto, pues la tecnología de los aditivos pues, fue clave en esta evolución, ¿verdad? Las pruebas, los ensayos y los ajustes, ¿verdad? En laboratorio, ¿verdad? Y ya para ir terminando, pues vamos a tocar el tema de la robustez, así rápidamente, también muy por encima, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Entonces, al final, la robustez consiste, digamos, o es ver esa capacidad para tolerar cambios y variaciones en los materiales
y en procedimientos de producción que son inevitables. O sea, que en todo proceso siempre va a haber variación. Ahora el tema es controlar esa variación, si es mucho, muy poco y todo. Y ver si mi mezcla, por ejemplo, si un día la arena entró con un módulo de finura o con un tamiz 200 o con un contenido de finos A, digamos, al día siguiente varió, yo digo en mi mezcla, ¿qué tanto va a soportar? ¿Qué tanto va a aguantar? ¿O qué tan robusta es esa mezcla ante ese cambio? Eso pues es lo que también es importante tenerlo en el radar, ¿verdad? Tenerlo ahí presente, ¿verdad? Para no tener problemas en la obra y decir, pero yo ayer usé la misma fórmula, la misma cantidad, sí, pero ver también cómo está la granulometría del agregado, la humedad, que es muy importante, la secuencia de mezclado, la energía que yo estoy usando para mezclarlo y pues otros, ¿verdad? Otros parámetros que están acá, ¿verdad? Que son, digamos, como de los aspectos muy importantes. Entonces, en resumen, pues es esto, como les digo, de robustez también hay mucha investigación, hay muchos trabajos de tesis, hay muchos también doctorales y artículos que hay. Aquí pues es como dejar la idea, ¿verdad? Se lazo ahí en el tintero para que quiera pues seguir explorando, pues ahí está el tema. Y por último, algunos usos y casos prácticos, ¿verdad? En cuanto a los usos y casos prácticos, ustedes se imaginan, ¿verdad? Van desde aplicaciones así a nivel pequeño, como por ejemplo hacer algunas bancas, que sin duda alguna tal vez ya lo han visto, los que han visitado el laboratorio, que ese es un concreto autocompactable. No solo fue autocompactable, ¿verdad? Aquí pues se combinó fibra metálica y se combinó alta resistencia. Esta banquita que ustedes ven acá se colocó por sí misma y no tiene, digamos, en este caso, refuerzo en su estructura como tal, ¿verdad? Internamente, sino fue solo fibra, ¿verdad? Y se lograron niveles de resistencia pues arriba de los 20.000 PSI. Digamos, el nivel de flujo pues fue más o menos a lo que comentábamos, o sea, ese nivel, digamos, de fluidez y con altas cantidades de fibra, ¿verdad? Para permitirle esa capacidad residual al concreto, ¿verdad? Y que no falle, digamos, como súbita o repentinamente, como normalmente falla el concreto, ¿verdad? Entonces, esta es una aplicación que aquí, si se dan cuenta, fue combinado varios otros, o fueron combinadas otras características, ¿no? En esa misma línea, digamos, de nivel autocompactable, algunas aplicaciones, ¿verdad? Ya en casos, ¿verdad? Algunas viviendas industrializadas, donde se utilizan concretos, ¿verdad? De ese nivel de fluidez, 55, 60 centímetros. En algunos casos, pues ya se especifica un poco más, digamos, o la explicación digamos, es un poco más específica, digamos, o con un mejor desempeño. Y pues ya se van haciendo todos los ajustes para cumplir con los requerimientos, ¿verdad? Y sí, pues en cuanto a los usos, pues la construcción más rápida, pues porque en vez de, por ejemplo, si el concreto se coloca en un punto, la idea es que se vaya llenando todo y que no haya personal. Hicimos pues estas aplicaciones acá en todo el punto, o sea, se reduce esto, reducción de mano de obra, el mejor acabado, como les decía, ¿verdad? Cómo quedan los muros, la facilidad de la colocación, el tema de durabilidad, debido a que pues los vacíos y todo eso pues se reducen, digamos, libertad y posibilidades en el diseño. Acá, pues, aplicaciones hay un montón. Entonces, ustedes se imaginarán qué acabados y qué más aplicaciones se les pueden ir dando, ¿verdad? Aquí en el mundo, pues, por ejemplo, la Torre Trump en Chicago tiene esa aplicación autocompactable y también de alta resistencia, pues, fueron de los concretos donde se han utilizado. Acá hay otras referencias, ¿verdad? Este edificio aquí de Cincinnati, la imagen del centro, que también fueron, aquí están las referencias, ¿verdad? Fueron con ese tipo de nivel de concreto y el Burj Khalifa, ¿verdad? Acá pues se utilizaron y se dan cuenta aquí ustedes en esa imagen de arriba tienen un reómetro. Están haciendo la prueba de reología, sin duda alguna viendo cada una de las propiedades para optimizar los diseños de las mezclas, ¿verdad? Entonces se dan cuenta las aplicaciones, sobre todo acá hay un estudio muy específico de bombeo de este concreto, de este edificio. Y pues eso es, en resumen, pues es esto, ¿verdad? Recapitulando lo que vimos, la parte de la instrucción, las propiedades, tanto fresca, endurecida. Dejamos ahí el concepto de la tixotropía, pues para quedarnos un poco con la idea en qué consiste. Vimos un poco proporcionamiento, robustez y pues algunos usos y casos prácticos, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que para hoy traía para compartirles y pues también de igual forma quedo ahí a las órdenes por si alguien quiere seguir explorando este mundo, digamos, del concreto, tanto autocompactable como todo lo que lleva, con todo lo que va amarrado, lo que pudimos ver, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí está mi correo electrónico también está abajo, ¿verdad? Ahí está, si alguien tiene alguna duda, por si no da tiempo responder dudas, porque yo creo que ya sí faltarán unos 5 o 10 minutos. Entonces, si hay alguna duda, pues las vamos ahí solventando y si no, pues ahí también queda mi correo. Y muchas gracias también por su atención. Muchas gracias, ingeniero Ariel Osorio. Le agradecemos bastante por su buena presentación sobre concretos compactables. Nosotros sabemos que es un tema muy, muy interesante que no se toca, puede ser en el pensum, por ejemplo, no se toca.
Entonces vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Aquí tenemos una pregunta de Diego López. Dice, ¿el ensayo de flujo es equivalente al cono de Abrams? ¿Son independientes o en qué se diferencia? Ya. Sí, digamos que el ensayo de flujo en principio pues usa el mismo molde que el cono de Abrams. El cono de Abrams se coloca en la posición, puede ser normal como si hace un asentamiento o se puede invertir. O sea, el equipo es el mismo, se llena, solo que en el cono de Abrams uno varía en 3 capas, 25. En cambio, para el nivel este autocompactable de flujo, se llena el molde de un solo, digamos, y se levanta. Y se mide en este caso el flujo del concreto, la torta, ¿verdad? Se mide el diámetro. Pero digamos que el equipo es el mismo, pues algunas variaciones en los procedimientos, ¿verdad? Que hay. Pero sí, digamos, son dos, van relacionados, ¿verdad? Porque los dos al final miden ese nivel de consistencia de la mezcla. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Dice, para muros tilt-up, ¿cuál sería el tipo de concreto más apropiado? Ya, pues ahí, digamos, también va a depender, digamos, de los procesos o cómo se llevan cómo se llevan en la práctica, digamos. Yo he visto algunas literaturas, algunas investigaciones que, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones utilizan concretos con asentamientos no a ese nivel. Por eso le digo, va a depender mucho de la aplicación, del cómo lo están colocando. Utilizan concretos, digamos, por ejemplo, en la línea de los concretos autodeslizantes. Lo utilizan con concretos con viscosidades, digamos, relativamente bajas y con harto esfuerzo de fluencia. O sea, digamos que significa que los concretos normalmente van a tener un asentamiento no tan alto como estos, ¿verdad? Pero eso va a depender de la aplicación y de los métodos o de los procesos que se tengan, digamos, en la planta. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta. Dice José Rodríguez, ¿el colado de este concreto se hace igual que con un concreto tradicional? Sí, esa es una de las ventajas, claro, precisamente el tema de la colocación o el colado, digamos, o la colocación, como los conocen, digamos, algunos, ¿verdad? La ventaja aquí es de que, en principio, pues es ponerse uno en un punto, y en ese punto el concreto, pues va llenando, ¿verdad? Entonces, es una ventaja de este concreto, ¿verdad? Que se va a ir colocando solo, ¿verdad? Por su propio peso, va a ir fluyendo. Mientras que un concreto convencional, pues yo tengo que ir moviéndome, ¿verdad? De punto en punto. Entonces sí que en esa parte hay diferencia y pues en este caso pues la ventaja del concreto autocompactable es que se va colocando por el mismo. Entonces se reduce ruido, se reduce mano de obra, se reduce tiempo. Por el ruido, por el tema de la vibración, pues no hay que estar haciendo, digamos, bulla, sobre todo pensando en una planta de prefabricados, que son unas aplicaciones donde también en unos países como España tiene bastante aplicación y es donde ha surgido bastante investigación sobre esto, ¿verdad? Porque ya mucho se utiliza de esas aplicaciones de autocompactable en estas plantas de prefabricados. Y han logrado todos esos avances. De acuerdo, ya, muchas gracias. Juan Carlos Rivera nos pregunta, ¿qué tan factible es que uno de los agregados finos al realizar y diseñar el concreto autocompactable sea la cal? Sí, bueno, en principio por ejemplo, cuando hablamos de los fillers, bueno, como les digo, hay bastante tema, hay bastante información, bastante contenido que lastimosamente el tiempo, pero no pudimos tocarlo tanto. En el canto a los finos, los fillers, ahí pues digamos de los componentes de esos materiales, precisamente adiciones como por ejemplo el uso de cal, puede ayudar a mejorar algunas propiedades geológicas del material, ¿verdad? O sea, el tema de viscosidad, o sea, yo puedo ajustar y modificar esas propiedades. O sea, en principio digamos, haciendo todos los ensayos ya, digamos, propiamente de caracterización en estado fresco, daría un beneficio utilizarlo y no, en principio, pues no habría restricción para utilizarla, ¿verdad? Y, pues habría que ver la parte nomás de ya ensayos de desempeño ya con la estructura, ya con concreto armado, precisamente, con el acero de refuerzo y con todo esto. Pero ya hablando propiamente del material y en sus propiedades en estado fresco, sí vendría bien, o sea, sí ayudaría a adicionarle. Perfecto, ingeniero, gracias. ¿Algún otro compañero que tenga alguna pregunta? Si no, de parte del comité organizador, queremos hacerle entrega de un diploma conmemorativo. Queremos también Correcto, gracias. Sí, tal vez bastante. solo yo quiero comentar algo nomás que no también no nos tiempo es con el tema de los costos. Alguien podría decir, bueno, los costos, puede ser que este material sea más caro que un convencional, pero digamos, no se compararía en todo caso solo el material como tal, ¿verdad? Habría que analizar, hacer un análisis, digamos, como completo
de todo el proceso, tanto el material como de todo el proceso, colocación, todos las ventajas que mencionamos. Entonces, ya haciendo todo ese análisis completo, pues hay estudios que han visto que son incluso iguales o equivalentes o mejores usando este nivel de concretos autocompactables, ¿verdad? Que digamos, hay bastantes información y estudios que documentan esto, ¿verdad? Como para tener también ese dato ahí en el radar. De acuerdo, ingeniero, le agradezco bastante. Gracias. Entonces vamos a hacer entrega del diploma, por favor. Vamos a compartir. El diploma dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil, otorga el siguiente diploma a el ingeniero Ariel Osorio, por su participación en el 26º Congreso Nacional y 22º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como